Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola amigos, bienvenidos a esta serie El libro más vendido. Este es el episodio número 14 que equivale al segundo libro de Crónicas. Como vimos en el episodio anterior, los dos tomos de Crónicas originalmente fueron un solo libro, hasta que la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, lo dividió en dos, y son la repetición de los libros de Samuel y Reyes. Su escritura tiene un motivo especial y es reescribir la historia de Judá, el reino del sur, que luego de 70 años de cautiverio en Babilonia han vuelto a su tierra, a Jerusalén. Hoy revisaremos la construcción del templo del Señor por Salomón, la división del reino de Israel, los hombres que gobernaron a Judá y el exilio a Babilonia. Aprenderemos qué implica hacer lo bueno según el Dios de Israel. Apretemos bien nuestros cinturones para empezar por un viaje a través de la historia, porque así como dicen los sabios, estudiaremos la historia con el único objetivo de no repetir los errores del pasado. Soy Abigail, empecemos. En el episodio anterior vimos el gobierno del rey David y cómo se esforzó por dejar preparados los planos del templo, la organización para la construcción, las riquezas, oro, madera, piedras preciosas, y al final de sus días entregó todo a su hijo Salomón en frente de los príncipes de Israel. Y es que Salomón cumpliría la palabra del Señor de construir el templo que David deseó en su corazón y que no pudo llevar a cabo por haber sido un hombre de guerra. En este episodio revisaremos el cumplimiento de esa promesa. Salomón construirá el templo más majestuoso de la época. Sin embargo, su corazón se desviará del Dios de Israel y en consecuencia el reino de Israel, formado por 12 tribus, se dividirá en dos. A diferencia del libro de Reyes, en el que el autor detalla la historia del reino del norte y del reino del sur simultáneamente, en Segunda de Crónicas solo encontramos información del reino del sur de Judá, con detalles que no fueron mencionados en el otro libro. Y es que este se desarrolla en el regreso a Jerusalén de los cautivos en Babilonia. Ellos se habían mezclado con naciones extranjeras e incluso habían perdido su lengua. El hebreo ya era un pueblo que había olvidado su identidad. Un dato interesante es que la Septuaginta llamaba al libro de Crónicas como el libro de las cosas omitidas, indicando así que sus traductores lo consideraron un suplemento de Samuel y Reyes. En síntesis, Crónicas o Divrei Hayamim en hebreo es un libro que le recuerda al resto de Judá liberado del exilio cuál fue su historia y cuáles son las consecuencias de rechazar la ley y olvidarse del Dios de Israel. Vayamos a las preguntas ¿quién, cuándo, dónde? De este libro. El autor de Crónicas, según la tradición, fue Esdras, un escriba que vivió en Babilonia y volvió a Jerusalén en el 457 antes del Mesías para enseñar la ley al pueblo que había vuelto del cautiverio. Este libro fue escrito entre el 450 y el 400 antes del Mesías. ¿Y dónde? En Jerusalén. Ahora estamos listos para adentrarnos en el texto. Me pregunto cómo les fue con el reto anterior, porque esta semana tuvimos uno más. Escuchemos lo siguiente. La Biblia, el libro más vendido, tiene 1.189 capítulos, 31.102 versículos y 773.746 palabras en sus 66 libros. No olvides decirlo no a 3 personas, sino a 4 amigos o familiares y poner en la página de Facebook que completaste el reto.
Y si quieres saber cuándo apareció la organización por versículos y capítulos en la Biblia, escucha los primeros episodios de esta serie. Ahora en este episodio veremos 36 de esos 1189 capítulos. Dividiremos a Crónicas en 3 apartados. Del capítulo 1 al 9, el reinado de Salomón. Del capítulo 10 al capítulo 36, verso 14, la división del reino y la historia de los reyes de Judá. Y del capítulo 36, verso 15 hasta el 23, el exilio de Babilonia y la restauración. El libro de Crónicas inicia con la pregunta de Dios hacia Salomón: pídeme lo que quieras. A lo que Salomón responde: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Ante la petición de Salomón, el Señor no solo le da sabiduría, sino que le da riquezas, bienes y gloria. La sabiduría de Salomón se plasmó en 2 libros, Proverbios y Eclesiastés. Salomón no solo fue rey, también fue un gran comerciante, expositor y biólogo, un hombre de mucho conocimiento que incluso atraía a reyes extranjeros. Segunda de Crónicas capítulo 9 relata la llegada de la reina de Saba a Jerusalén, un reino del cual hipótesis señalan que se encontraba en el sur de la península arábiga. Y ella llegó hasta allí solo para certificar la famosa sabiduría del rey. Luego de escuchar a Salomón y ver todo lo que tenía, dijo: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Salomón reinó durante 40 años y comenzó a edificar el templo del Señor en el 4º año de su gobierno. Durante siglos el lugar de reunión y para rendir la adoración al Dios de Israel había sido el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés. Ahora iba a ser sustituido por el templo que construiría Salomón. Hay varias similitudes entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Ambos planos y diseños de construcción fueron recibidos por Dios. Los botines de guerra se usaron como materiales de construcción en el tabernáculo de Moisés y para el templo. El pueblo contribuyó con generosidad para ambas estructuras y la nube de gloria aparece y llena el lugar en la dedicación de ambas estructuras. El templo tuvo 60 codos de longitud y 20 codos de ancho y 30 de largo, es decir, 27 metros de longitud aproximadamente, 9 metros de ancho y 13,5 metros de largo. A ambos lados de la entrada del templo fueron construidas 2 columnas llamadas Jaquín y Boaz. Los sacerdotes entraban al templo a través de una puerta que medía 10 metros de alto y 4 de ancho. El templo tenía 3 espacios: el vestíbulo o la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo, y este último guardaba dentro el arca del pacto. Toda la casa fue cubierta con oro y Salomón dibujó palmeras y querubines en su interior. La mesa que contenía el pan de la preposición, los 10 candeleros, 5 en fila de cada lado del lugar santo, también eran de oro. El techo fue cubierto de oro y piedras preciosas. Al templo solo podían entrar los sacerdotes y el rey de turno, y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Por eso el templo tenía un patio donde el pueblo de Israel se reunía. La razón de que se detalle el templo de Jerusalén en Crónicas es por la reconstrucción del mismo luego de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, la destruyera en el 587 antes del Mesías. Fue un hombre llamado Zorobabel que en el reinado de Ciro el persa condujo el primer grupo de judíos que regresaron a Judá después del cautiverio babilónico y puso los cimientos para la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén.
En el capítulo 5, Salomón trasladará el arca del Señor y dedicará a Dios el templo construido junto con todo el pueblo de Israel y hará una petición especial. Capítulo 6, verso 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. En todo este capítulo, la petición de Salomón fue que cualquiera que ore en el templo o hacia el templo, de donde quiera que esté, incluso los extranjeros, el Señor escucharía la oración. Y en este capítulo encontramos la razón de por qué Daniel en Babilonia clamaba hacia Jerusalén, oraba hacia la tierra del Señor. Escuchemos el capítulo 6, verso 10 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Genial, ahora volvamos a 2 de Crónicas 6, verso 38. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora entendemos por qué Daniel oraba hacia Jerusalén, y es que había una promesa en ese lugar, y si creemos que los cielos y la tierra pasarán menos su palabra, significa que Dios sigue con su mirada puesta en Jerusalén. No solo había una promesa, hay una promesa en ese lugar. El capítulo 7 relata que por la noche Dios se le muestra a Salomón y le dijo que había escuchado su oración, y es aquí donde encontramos uno de los versículos más citados en la historia, versículo 14 del capítulo 7. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este texto es crucial porque de seguro lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero a lo que se está refiriendo aquí es hacia el templo de Jerusalén. Escuchemos un poco más, verso 15. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí por siempre. No dudemos en que Daniel pensaba en la restauración de su tierra y la promesa que había hacia Jerusalén en el templo, cada vez que oraba al Dios de Israel. Esto me hace recordar aquella canción que dice: Dios de pactos, que guardas tus promesas y cumples tus palabras. Y tenemos un pero en esta historia, un gran pero. En el mismo capítulo el Señor señala que si olvidan los mandamientos y los estatutos, los arrancará de su tierra. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderá: por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Y así fue, los babilonios destruyeron el templo y después los romanos lo volvieron a hacer fulminantemente. Salomón fue un rey muy próspero, obtenía grandes tributos. El capítulo 9 dice que cada año recibía 676 talentos de oro. Y haciendo una equivalencia, cada talento, solo uno de oro, en aquella época equivalen a 34 kilos de oro.
La conversión total es un número muy largo para repetir, pero a pesar de todas sus riquezas, su corazón se desvió y llegó a hacer templos para dioses paganos y sacrificar a sus hijos. Por eso Dios señaló que el reino sería dividido en manos de su descendiente, Roboam. Ahora ya estamos en la segunda parte del libro de Crónicas. Tras la muerte de Salomón y el asumir su hijo Roboam, el pueblo se acercó para pedir que disminuyeran los tributos, pues Salomón había cargado a Israel con altos impuestos durante su gobierno. Escuchemos el verso 15 del capítulo 10. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Esta palabra a la que se refiere este versículo está en el libro de Samuel, donde Ahías le profetiza a Jeroboam que Dios entregará 10 tribus en sus manos. Y así fue, las 10 tribus del norte que se llamaban Israel dejaron a Roboam y él solo reinó en Judá. Sin embargo, Jeroboam levantará un templo para Baal e instituirá un sacerdocio con sacrificios, obligará al pueblo a adorar a Baal, y esto provocó que muchos habitantes de las 10 tribus del norte migraran al reino del sur, sobre todo los levitas. Escuchemos el verso 14 del capítulo 11. Porque los levitas dejaban sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor, y él designó sus propios sacerdotes para los demonios y los becerros que él había hecho. La razón de Jeroboam era que nadie más acudiera al reino del sur, ni siquiera para adorar al Dios de Israel. En el relato de los reyes de Judá, en la segunda sección de este libro de Crónicas, volveremos a tener un coro presente en episodios anteriores. Hizo lo bueno delante del Señor, o hizo lo malo delante del Señor. Y el juicio, bueno o malo, para cada gobierno va a depender de una sola cuestión: guardar o no la ley y los mandamientos. El capítulo 12 señala que una vez Roboam se consolidó en el reino, dejó la ley del Señor. Él gobernó por 17 años en Jerusalén. Le sucederá su hijo Abdías, quien reinó por 3 años, y fue un rey bueno, a quien Dios librará y le dará victoria frente a Jeroboam, el reino del norte. Le sucedió su hijo Asa. Él reinó por 10 años en Jerusalén, y Dios le dará tranquilidad. No habrá guerras durante su periodo. El capítulo 14 del verso 2 dice: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Hagamos una pausa para entender qué es bueno. ¿Qué hizo de bueno este y los demás reyes que tendrán el mismo juicio? El verso 3 dice: Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y los mandamientos. En esto se resume entonces hacer lo bueno, seguir la ley y los mandamientos. Tras la muerte de Asa reinará Josafat. Escuchemos cuál fue el dictamen que se dijo de él. Verso 3 del capítulo 17. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El gobierno de Josafat fue próspero, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Además, él diseñó un sistema de educación, enviando a sacerdotes y levitas con el libro de la ley para enseñar a todo el pueblo, y estableció jueces, una especie de tribunales de justicia en todo el país. Josafat reinó por 25 años.
Después de él reinará su hijo Joram, un rey malvado que instituirá la adoración a Baales y asesinó a todos sus hermanos para establecerse en el trono. Él gobernó por 8 años. El verso 7 del capítulo 21 señala que Dios no destruyó la casa de David, es decir, a Joram y sus hijos, por el pacto que hizo con David de tener siempre un descendiente suyo en el trono. Tras Joram le sucede su hijo menor Ocosías. Él también será un rey muy malvado. Su reinado fue corto, duró 1 año. Tras su muerte gobernó Atalía, la madre de Ocosías. El verso 10 del capítulo 22 dice: Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Sin embargo, la hermana de Ocosías, Josabet, escondió a Joás, uno de los hijos de Ocosías. 6 años después de mantenerlo en secreto, el sacerdote del templo, Joiada, reúne a los levitas de todas las ciudades de Judá y los príncipes de Israel, y proclaman rey a Joás, hijo de Ocosías. Atalía es asesinada y luego de eso derribaron el templo de Baal que ella había construido, sus altares y todas las imágenes. Joás reinará durante 40 años en Judá. El verso 2 del capítulo 24 dice: E hizo lo recto delante de los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote. Continuemos con esta lista de reyes. Le sucederá su hijo Amasías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de perfecto corazón. Murió en una guerra contra Israel, reino del norte. Uzías tomará el trono y reinó por 52 años. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y prosperó. El verso 16 del capítulo 26 dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso. Esto, quemar incienso, solo lo podían hacer los sacerdotes, y por su orgullo murió con lepra. Jotam, su hijo, asumió el gobierno, y él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Su hijo Asa lo sucedió. Él gobernó por 16 años y fue un reinado negativo. No hizo lo recto ante los ojos de Dios. El verso 2 del capítulo 28 dice: Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Tras su muerte reinó Ezequías por 29 años. Su gobierno fue positivo. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ezequías restablecerá el culto en el templo, reparará las puertas, mandó a los levitas a santificarse. El verso 17 del capítulo 29 dice: Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo, el atrio de la casa del Señor. Con Ezequías celebrarán Pascua o Pesaj en hebreo, una de las fiestas instituidas por el Señor. Pero no solo Judá. Ezequías enviará cartas de invitación a todo Israel para reunirse en el templo de Jerusalén. Tras Ezequías reinará Manasés por 55 años. Él hizo lo malo delante de los ojos del Señor. El verso 6 del capítulo 33 dice: Y pasó a sus hijos por fuego, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba con adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Además puso una imagen fundida en la casa de Dios. Dios envió a los generales del ejército asirio contra Judá y ataron a Manasés y lo llevaron con cadenas como prisionero a Babilonia. Manasés se arrepentirá y reconocerá que solo hay un Dios. Su hijo Amón asumirá el poder y reinará por 2 años. Él hará lo malo delante de los ojos de Dios y no se arrepentirá, a diferencia de Manasés su padre.
Tras Amón sube al poder su hijo Josías, y él será uno de los reyes más relevantes de la historia. Comenzó a reinar a los 8 años y estuvo en el poder por 31. Esto es lo que se dice de él. Verso 2 del capítulo 34. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. La razón de un reinado bueno fue el hallazgo del libro de la ley, de la Torá. Durante la reconstrucción del templo que llevó a cabo Josías, un sacerdote llamado Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Josías al leerlo humillará su corazón, y esto es lo que dice el verso 31 del capítulo 34. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. En otras palabras, lo bueno que hizo este rey fue guardar la Torá, los mandamientos del Señor escritos en los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es todo. Josías también celebrará la Pascua o Pesaj, la fiesta que conmemora el éxodo de Egipto. Si quieres revisar más sobre esta festividad, ve a Éxodo 12 y Levítico 23. Seguirá en el gobierno Joacás, su hijo. Su reino será corto. El rey de Egipto, Eliakim, hará a Jerusalén una ciudad tributaria y pondrá en el poder a su hermano Joacás. El rey de Egipto pone en Israel un gobierno títere. De Joacás se dice que hizo lo malo delante del Señor. En su periodo llega el segundo exilio de Nabucodonosor. Este rey babilónico pondrá por gobernante al hermano de Joaquín, Sedequías, que reinará por 11 años. Él tampoco hará lo bueno para el Señor. Dios envió mensajeros para advertir del exilio y que se arrepintieran. Una voz latente de este periodo fue Jeremías. En el tercer exilio, Nabucodonosor destruirá el templo, romperá el muro de Jerusalén, consumirá los palacios y se llevará cautivos a todos los que quedaban a Babilonia. Leamos el verso 20 y 21 del último capítulo. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. El exilio babilónico duró 70 años y una de las explicaciones de su duración es el mandamiento que el Señor instituyó de dejar reposar la tierra cada 7º año. Éxodo 23:11 dice: Pero en el año 7 la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y de los que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. El exilio babilónico, los 70 años, todo estaba profetizado en el libro de Jeremías. Pasado el periodo, asume el rey Ciro de los persas. El último versículo del capítulo 36 dice: Así dijo Ciro, rey de los persas: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él. Con el anuncio del rey Ciro termina este libro. La historia del retorno concluye con los libros Esdras y Nehemías. Vimos reyes buenos y reyes malos hoy. Todo dependía de guardar o no sus mandamientos.
Y suena sencillo, pero que Dios nos libre de olvidarnos de su ley. Que el Señor nos libre de poner en poco sus caminos e ir tras dioses ajenos. Tal vez hoy no nos inclinaríamos frente a la diosa Astarte, pero los ídolos siguen presentes en la actualidad. Que el Señor nos conceda, al igual que Josías, encontrarnos con su ley y que logremos entenderla y tener esa actitud de humildad y de acción, porque escuchar también implica obediencia. Las palabras del profeta Jeremías se cumplieron en aquella época, y en su libro también revela que en los últimos tiempos el Señor haría un nuevo pacto, una nueva alianza con todo el pueblo, con los cautivos que habrían de volver de Israel y Judá. Jeremías 31:36 dice: Este es el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La promesa que el Señor nos da es escribir esos mandamientos que los reyes olvidaron en nuestro corazón. Que hoy aprendamos de la historia y digamos como David: Señor, enséñame tus estatutos y los guardaré. Y hasta aquí el episodio número 14 del libro más vendido. En el próximo continuaremos con el retorno de Babilonia a Jerusalén. No se lo pierdan y recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Buenas Noticias Abigail y en el grupo de WhatsApp o Telegram. Un saludo grande desde Buenos Aires. Chau, chau.